Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche está nuestro compañero Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, María. Como siempre, un placer estar aquí en Canal 13 Digital y aprovechar y saludar a los televidentes, que somos conscientes de que cada vez pues son más y nos ven, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos. Comenzamos con las elecciones europeas. Son el 25 de mayo y realmente hay un desconocimiento de lo que se hace en la Unión Europea, teniendo en cuenta que muchas personas piensan, sí, pero ahí en la Unión Europea hay muchas instituciones, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y después muchos políticos, y aparte de eso muchas instituciones. Y realmente, ¿para qué sirve la Unión Europea y sobre todo las instituciones que hay? ¿No nos enteramos o realmente no nos llega esa información de lo que se decide en Europa? Bien, exactamente, Marian. Cuando hablamos de la Unión Europea, ¿no? Y a lo mejor así, cerrando un poco el abanico, no sé, hace 6, 7 años, bueno, pues la Unión Europea estaba de capa caída, ¿no? Había pocas noticias, era poco los telediarios que habrían o los noticiarios que habrían con noticias acerca de Europa, pero bueno, la crisis de golpe nos puso en el suelo. Y hemos visto como muchísimas decisiones en Europa han afectado no solamente a los ciudadanos, a nosotros los españoles, sino a otros muchos ciudadanos, como han sido los griegos, los italianos, los franceses, los alemanes, también los de Irlanda o los de Chipre, ¿no? Entonces hemos visto que la institución europea está ahí. Y bueno, es cierto que en algunos momentos, bueno, pues parecía esa administración, parecía que un poco gris opaca, ¿no? Que estaba lejos de los ciudadanos, pero bueno, yo creo que ahora nos hemos dado cuenta, ¿no? De nuevo, ¿no? Lo importante y relevante que es la Unión Europea, porque las decisiones que se toman en Europa son decisiones que se van a aplicar en el resto de países, ¿no? Independientemente si están o no dentro del euro, pero con más o menos influencia dependiendo si estamos con la moneda única o no, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la Unión Europea, y bueno, ahora dentro de poco, los días 24, 25, creo que son 23, 24, 25 son las elecciones, ¿no? Son más de 500 millones de europeos, vamos a elegir directamente a nuestros representantes en Europa, que son a nuestros parlamentarios en Europa, que son 751, ¿no? Y la elección va a depender, bueno, dependiendo del número de habitantes que tiene cada uno de los países, ¿no? El que más tiene creo que es Alemania, cerca de 96 me parece que son, España concretamente creo que tiene 54 o algo así. Y después, dependiendo del número de habitantes que tiene cada país, pues tiene su relación de diputados o eurodiputados en el Parlamento Europeo. Bien, lo que vamos a elegir, lo que vamos a votar en esta ocasión, y si abriésemos y miráramos las tres grandes patas que tiene la Unión Europea, es bueno que hayas hablado sobre cuáles son las instituciones, ¿no? Porque cuando hablamos por un lado está el Consejo Político, por otro lado está la Comisión y por el otro lado está el Parlamento, ¿no? Después hay otras instituciones europeas pero que muy importantes, el Tribunal de Cuentas, hasta incluso el Banco Central Europeo, que son instituciones independientes, ¿no? Son muchas, es complicado, pero si hablamos de las verdaderas, de las más importantes, por un lado está el Consejo Político, ¿no? El Consejo Político lo forman, está formado por los presidentes o por los jefes de gobierno de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. O sea, en el Consejo Político que hubo hace poquito, que aproximadamente dura entre 2 o 3 días y se tratan temas muy importantes, bueno, pues estuvo el presidente por España, estuvo Mariano Rajoy, porque es el presidente de España, ¿no? Por Francia estuvo Hollande, por Italia estuvo el nuevo presidente, por Alemania Merkel. Eso es el Consejo Político, ¿no? Y tiene unas funciones concretas, que es la de legislar, ¿no? Pero no legislan ellos solos. Y después, por otro lado, vemos a lo que denominaríamos el Parlamento, ¿no? El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos europeos, son los representantes de los ciudadanos europeos, que tienen la función también de legislar, que aplican leyes y controlan el presupuesto comunitario, ¿no? Que es un presupuesto muy importante y se aplica sobre muchas cosas que nos afectan directamente a nosotros, en el transporte, en la normativa a la hora de construir, de fabricar, en las normativas sanitarias, en muchísimos aspectos nos afecta el Parlamento Europeo. Y por último estaría lo que hablábamos, que el presidente actual es el portugués Barroso, ¿no? Que es la Comisión Europea. La Comisión Europea es, digamos, como si fuese el ejecutivo de la Unión Europea, pero no es exactamente el ejecutivo, ¿no? La Comisión Europea, con sus 27 comisarios, hay que hablar del presidente y 27 comisarios que eligen los distintos países, bueno, pues la Comisión Europea es más o menos la encargada de proponer
ellos proponen, estudian, analizan y por lo tanto al final llegan a conclusiones y propuestas. Y haciendo un pequeño paréntesis, a lo mejor es importante y relevante, por ejemplo, hablar de cuando viene un comisario de Agricultura a España. Bueno, pues se le enseñan todos los problemas, porque después este comisario de Agricultura va a trasladarlos a la Comisión. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la Comisión Europea? La finalidad de la Comisión Europea es la de proponer nueva legislación que después aplicará o no el Parlamento Europeo conjuntamente con el Consejo Político Europeo. Esto, digamos, es un poco el funcionamiento de la Unión Europea. Parece un poco complicado, pero también tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea la forman muchos países, somos muchos habitantes y donde hay muchas mentalidades diferentes y formas de hacer las cosas diferentes. Por lo tanto, es básico que sea, parece que es mucho, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? Esto por un lado. En estas elecciones europeas, como dijimos antes, Mariam, y para recordárselo a los televidentes de Canal 13 Digital, lo que vamos a elegir los ciudadanos europeos son nuestros representantes en el Parlamento Europeo. Pero no solamente vamos a elegir a los representantes en el Parlamento Europeo, sino que esta vez hay una modificación, una modificación que yo particularmente veo muy eficaz, es que las distintas formaciones, los partidos europeos, que ahora hablaremos de ellos, ¿no? Pues ya antes de las elecciones lo que hacen es, ya proponen un candidato para que presida la Comisión Europea, ¿no? Hasta ahora lo que hacíamos los ciudadanos era votábamos y bueno, después el Consejo Europeo y el Parlamento lo ratificaba después, bueno, pues lo que decían ponemos a tal persona de presidente de la Comisión. Hoy ya no es así, ¿no? Hoy en las nuevas elecciones, creo que esto es abrirnos a la democracia, ya hoy el ciudadano europeo, sabiendo a qué partido vote en cada uno de los países, pues sabe a qué candidato va a proponer ese partido, ¿no? Y podríamos hablar de algunos de los candidatos, ¿no? Por un lado vemos a Jean-Claude Juncker, que es el candidato propuesto por el Partido Popular Europeo, ¿no? O sea, el Partido Popular de España, el Partido Popular de Alemania, el Partido Popular Europeo en su conjunto, van a proponer a esta persona que si habláramos un poco de su biografía, bueno, pues este hombre ha sido muchísimos años presidente de Luxemburgo, un hombre que siempre ha estado dentro de la propia Unión Europea, un hombre que sabe moverse dentro de los ambientes, de las dificultades y sabe entender las distintas mentalidades de todos, ¿no? Un hombre con el que se puede hablar, se puede llegar a acercamientos y a soluciones, ¿no? Un hombre que siempre ha tenido responsabilidades en la Eurocámara, ¿no? Después los socialdemócratas europeos, ¿no? Ya han propuesto también a su candidato, es el alemán, un hombre también conocido, ¿no? Importante, es Martin Schulz, creo que fue presidente incluso del Parlamento Europeo. Y después, bueno, pues ya vienen los otros partidos. Quizás a nombrar el que proponen los partidos de izquierda, ¿no? El Partido de Izquierdas Europea es Alexis Tsipras, que es un griego, un hombre que tiene mucho impulso. Y bueno, después los liberales, los verdes, así, cada uno ya está proponiendo su candidato. Entonces, cuando empiece la campaña realmente y se empiecen a pedir el voto para las elecciones europeas, nosotros, los partidos nacionales pedirán el voto para su plancha, pero también teniendo en cuenta que el candidato que se va a proponer a presidente es una persona en concreto, y es bueno que ya sepamos a qué persona vamos a poner en concreto, porque esto abre el abanico y vamos a poder ver distintos tipos de programas, vamos a poder ver y elegir entre distintos tipos se van a ver debates, cuáles son las ideologías y las formas de hacer política. Por lo tanto, se asemeja más a unas elecciones nacionales, en el sentido de que nosotros hoy sí vamos a tener claro a quién vamos a votar, a qué partido, pero también a este partido al que tú votas, a quién está proponiendo para presidente de la Comisión. Y es muy importante esto en la Comisión, ¿no? Entonces, Carlos, el tema de las elecciones europeas a veces se ve como a escala nacional, ¿se traduce a escala nacional o cómo es el tema? Yo creo que sí, nosotros tenemos que ser conscientes ahora, Marian, por ejemplo, cuando las elecciones europeas, tradicionalmente, cuando hablamos de las elecciones europeas, las vemos una cosa lejos, y de hecho, si nosotros mirásemos las estadísticas del número de personas que van a votar, pues lamentablemente es muy bajo, ¿no? ¿Crees que va a aumentar el número de partidos xenófobos, antieuropeístas? Bueno, yo creo que en momentos complicados y de crisis siempre ha sido así, ¿no? Siempre han salido formaciones políticas demasiado ultras en todas las direcciones, tanto por la derecha, tanto por la izquierda, pero que después también las aguas vuelven a su cauce, ¿no? Y siempre que llueve escampa, ¿no? También creo que es importante. ¿Qué es lo que va a pasar en estas elecciones? Pues la verdad que es una incógnita, porque si miráramos la evolución tradicional, pues nos daríamos cuenta de que bueno, pues lo normal es que la asistencia a las urnas sea escasa,
pero también tenemos que tener en cuenta que, bueno, que hemos pasado unas crisis globales importantes y que, bueno, los partidos en ese sentido se están moviendo también, están haciendo su trabajo bastante bien, en el sentido de que están diciendo a la gente que hay que ir a votar, ¿no? Sí. Yo creo que el resultado es imprevisible. España todavía no ha despejado a quién va a mandar, porque Rajoy todavía no se ha decidido por Miguel Arias Cañete, ¿no? Bueno, creo que Arias Cañete ha dicho que no quiere ser presidente, que no quiere ser cabeza de lista a las elecciones europeas, creo que lo he dicho ya. De todas maneras, el Partido Popular es uno de las cosas buenas que tiene el Partido Popular, es que tiene muchísima gente altamente cualificada, altamente conocedora de cómo es la Unión Europea y los pasillos dentro de la Unión Europea, y estoy seguro que pues elegirán a alguien conforme a este puesto y a este lugar, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Partido Popular tiene las espaldas bastante cubiertas en todos los aspectos, ¿no? Otro tema importante, el otro día había un barómetro a nivel nacional y se hablaba de que a la ciudadanía le preocupa, Carlos, la corrupción, cómo está afectando la corrupción a nivel de todos los estamentos políticos y sobre todo que parece que no pasa nada, o sea, un político es corrupto y ni siquiera va a la cárcel, no se le persigue, está un poco ese tema bastante calentito desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía. Y si crees que se debe regular los mandatos de los presidentes, por ejemplo, el presidente del gobierno de Canarias, ¿crees que va a ser reelegido? ¿Debe presentarse a otro candidato? Realmente él ya lleva 2 legislaturas, serían 8 años, 8 años suficientes. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Puede dar la sensación, ¿no? Yo creo que las cosas también lo que hay que hacer es mirarlas y analizarlas y pausadamente, ¿no? Antes de tomar decisiones y a lo mejor decir valoraciones y decir, no sé, a los políticos pues a los políticos corruptos no les pasa nada. Yo creo que sí les pasa, ¿no? Nosotros estamos viendo casos concretos, ¿no? De personas que han sido corruptas en política a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, pues que están cumpliendo condenas o están incluso en prisión preventiva, ¿no? Vemos lo que le ha pasado a Bárcenas. Bárcenas lleva ya no sé si cerca de un año, pero está muy próximo al año en prisión, ¿no? Yo creo que sí le está pasando, ¿no? Vamos a ver si es culpable o no. Por otro lado, vemos a otros muchos políticos que les pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener es paciencia, ¿no? Y también no hacer juicios paralelos. Sé que es complicado, sé que es difícil también que un padre de familia, ¿no? Que lleva a lo mejor 2 años o 3 años sin encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Y vea como otra gente aprovechándose de las instituciones, aprovechándose del dinero público de todo, bueno, pues tienen en el banco más de 100 millones de euros, bueno, pues es algo sorprendente, ¿no? Y claro que te levanta y te duele, ¿no? Te tiene que doler, ¿no? Porque tú para salir adelante, para darle de comer a tus hijos, para empujar y para caminar, pasas tantos sacrificios y después ves a otras personas que son auténticos y verdaderos caraduras, pues se podría decir, bueno, que se aprovechan de los cargos que les hemos dado a los ciudadanos, bueno, para su único y exclusivo beneficio, ¿no? Yo creo que por un lado están esas dos cosas y es difícil explicarle a una persona que está pasando dificultades que, bueno, que tiene que tener paciencia, ¿no? Y explicárselo. Pero la realidad es esta, ¿no? Yo creo que hay que tener paciencia y yo creo que en España puede haber corrupción y la hay, de hecho no vamos a descubrir nada, pero también sí creo que se está actuando, se está trabajando en el sentido de intentar eliminarla, ¿no? Y esa es una realidad, porque hay muchísimos juicios y procedimientos abiertos y estoy seguro que a muchísima gente le está pasando problemas. Estábamos hablando de Bárcenas, pero podíamos hablar de lo que le pasó también incluso a los dirigentes sindicales que estaban en Andalucía, que tenían en el colchón hasta incluso dinero, ¿no? Debajo de la cama, o que tenían o otros muchos dirigentes, o también ha habido muchos políticos a los que se ha acusado injusta, total y absolutamente de ser corruptos. Se les ha hecho campañas de difamación y bueno, y después al final el resultado que son personas total y absolutamente honradas que no han hecho nada, ¿no? Yo creo que afortunadamente en España probablemente la gran mayoría de los políticos que tienen decisiones, que tienen capacidad de tomar decisiones, que tienen responsabilidades de servicio en administraciones, la gran mayoría, bueno, pues lo que tienen es mucho trabajo y muchas obligaciones y muchas complicaciones a la hora de hacer las cosas. Y estoy seguro de que habrá también algunos políticos, bueno, pues que serán corruptos y que irán antes o después, bueno, pues se demostrará que son corruptos y así, bueno, tendrán que cumplir su condena, ¿no? Y tendrán que pagar y ya está, ¿no? Creo que no hay otra salida en ese sentido, ¿no? Y en lo que hace referencia a la pregunta de los 8 años. Bueno, esto quizás es una pregunta un poco compleja, ¿no? Porque
Se puede dar el caso, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Cuando hablábamos de es lo más famoso, ¿no? Los dos mandatos los dos mandatos del presidente, ¿no? Cuando hablamos uno de los presidentes que acabó su mandato, su época dentro de la presidencia con unos niveles de popularidad inmensos, bueno, pues fue Bill Clinton, ¿no? Todo el mundo, bueno, pues decía, pues debería estar otro más, ¿no? Y de hecho, la forma de hacer política dentro de esas instituciones, por ejemplo, los propios presidentes norteamericanos, pues les afecta si es el primer mandato o si es el segundo mandato, porque ya es su último mandato. Y en algunos casos, para algunas cosas es bueno y para otras no. Por ejemplo, los presidentes norteamericanos, cuando están en su primer mandato, en su primera legislatura, en su primera presidencia, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues todo el trabajo que hacen en la primera presidencia va enfocado a su objetivo principal, ¿no? Su objetivo principal no es que solucionar los problemas del país, que también lo son, pero su objetivo principal y verdadero es salir reelegido en las próximas elecciones. Ese es el objetivo principal de cualquier presidente norteamericano en su primera presidencia, ¿no? Ya en su segunda presidencia no. En el segundo mandato, podríamos decir, ¿no? O legislatura, como lo queramos llamar, si nos comparamos, bueno, pues ya ellos saben que después no pueden ser ya reelegidos, que no se van a presentar más, y entonces cuando empiezan a realizar a lo mejor más políticas activas en los sentidos a los que ellos se manifestaban que eran, ¿no? Lo vemos claramente con la sanidad en Estados Unidos, ¿no? Como la apuesta fuerte del propio presidente actual, Barack Obama, va en ese sentido en su segundo y último mandato, ¿no? Porque sabe que después, bueno, va a perder apoyo, va a encontrar muchos contrincantes para la hora de volver a ser reelegido, que no va a ser el caso porque no es así. Hay muchos políticos españoles que piensan en ese sentido, ¿no? Y bueno, si estás al frente de una administración, bueno, pues quizás puede ser bueno por un lado y por otro lado a lo mejor no, ¿no? Si hablamos en concreto del presidente del gobierno de Canarias, bueno, pues ojalá que solamente hubiese sido un solo mandato, porque la verdad que lamentablemente que los dos que está teniendo son bastante malos, ¿no? En España no hay límites en ese sentido. Yo personalmente no creo que haya que poner límites, sino los que quiera ponerse cada uno, ¿no? Yo creo que uno es presidente o uno está al frente de una administración voluntariamente, si quiere estar o no quiere estar, y también depende de los ciudadanos si lo votan o no lo votan, o después de las alianzas que hayan, ¿no? Aunque en el caso de Canarias, bueno, digamos que eso no es tan cierto, porque Canarias tiene esa cosa tan singular y peculiar, que es ese sistema electoral tan particular que beneficia notablemente siempre a coalición. Injusto y desproporcionado. Exactamente, que beneficia siempre a coalición canaria, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Porque hay que recordar que Coalición Canaria, con 60.000 votos menos al Parlamento de Canarias, bueno, pues resulta que tiene el mismo número de diputados que el propio Partido Popular, ¿no? Y siempre ha sido así, ¿no? Pero bueno, son las cosas. Yo creo que eso depende de cada uno. No hemos oído a Paulino decir que él es candidato de solamente 2 mandatos y por lo tanto probablemente se presenta un tercero. Sí hemos oído a otros posibles candidatos que solamente candidatos a presidir el gobierno de Canarias por Coalición Canaria, que donde ellos dicen que sí, que ellos creen que con 8 años es suficiente. Por ejemplo, podríamos hablar del alcalde de Puerto del Rosario, podríamos hablar de incluso de Ana Oramas y de algún que otro presidente. Hay que recordar que en el propio Partido Popular, cuando estaba gobernando José María Aznar, él también fue partidario de solamente 2 mandatos. Nadie le impidía que se volviera a presentar a otra legislatura, pero él entendía que no. Porque de Gran Canaria prácticamente está casi desaparecida, Coalición Canaria en Gran Canaria, pues realmente está gobernando Coalición Canaria mayoría absoluta en Santa María de Guía. Bueno, sí, pero quizá, y estamos hablando más a niveles locales, ¿no? Sí. Yo creo que los gran canarios tenemos claro que el partido que está trabajando y que está luchando por Canarias y por Gran Canaria en general es el Partido Popular, y desde muchos años, y por lo tanto sí creo que va a seguir siendo en este sentido, y que lo que pasa en Guía va en el sentido de que, bueno, que es un ámbito local, donde quizás las elecciones locales, aunque influye también mucho el partido, la formación política, donde influye más, pues a lo mejor en la persona o la cercanía de esas personas, ¿no? Ya para ir finalizando, Carlos, ahora en abril, ¿tienen algún evento festivo? Pues la verdad es que sí, ¿no? Hay que felicitar al grupo de gobierno de Mogán, pues porque ahora el día 12 de abril, en la explanada del muelle de Arguineguín, bueno, va a tocar la Filarmónica de Canarias, ¿no? El día 12, ¿no? Ya están las entradas a la venta y creo que va a ser algo súper espectacular.
ya el escenario lo ponemos nosotros los moganeros con esa esplanada, con ese cielo y ese lugar y ese clima súper especial. Y bueno, y el resto supongo que lo pondrá la Filarmónica de Canarias. Hay que recordar que ya están a la venta las entradas, que son más de 1.200, creo que son 1.200 entradas, y que esperamos un lleno absoluto, ¿no? ¿Qué tiene de positivo veranear en Mogán, además del clima? Yo creo que veranear en Mogán tiene de positivo todo, ¿no? Tiene de positivo que el tiempo va... El tiempo se detiene, el tiempo se detiene, yo creo que es una sí, ¿no? cosa. En el sentido de que respiras mejor, estás más tranquilo, todo es más cercano y además los servicios que tiene pues son de máxima calidad, ¿no? Ya no solamente para los visitantes, sino para los propios ciudadanos del municipio, ¿no? En el municipio de Mogán, concretamente en estos últimos mandatos, bueno, pues hemos visto la calidad de servicios que hay, si vemos en las instalaciones deportivas, si vemos los servicios que se dan en servicios sociales o si vemos incluso la actividad frenética que hay en concejalías como puede ser la de turismo, la de urbanismo, donde se trabaja para el bienestar general de todos, o si por ejemplo habláramos incluso, pues no sé, hablamos de deporte, de sanidad, de servicios sociales, incluso de educación, ¿no? El municipio de Mogán es un municipio que está dando becas a los estudiantes, ¿no? No creo que muchos municipios en la isla de Gran Canaria o en Canarias tengan esa capacidad. O es un municipio que en la actualidad económicamente está total y absolutamente saneado, que cumple todos los requisitos y parámetros en ese sentido. Bueno, y todo esto al final se traduce en que se está mejor, ¿no? Lo que sí tiene el municipio de Mogán, que es uno de los municipios donde más se galardona hoteles determinados, que no recuerdo si era el Cordial Playa, perdón, o otro sí, creo que hotel, exactamente fue el que pero el Cordial Playa es una de las es repetitivo, que realmente las encuestas que se le hacen a los visitantes cuando se han ido a ese hotel se le hace la encuesta de calidad, de servicios óptimos y valoran muy bien en lo que es el Yo creo Cordial que Playa. en todo eso influye el buen trabajo de los moganeros, que bueno, que sabemos perfectamente que el turismo es nuestra fuente de ingresos más importante y que tenemos que hacerlo bien, ¿no? Yo creo que ya no es un aspecto de solamente las instalaciones hoteleras o extrahoteleras, apartamentos, sino que ya es un aspecto más, una visión general, ¿no? Los taxistas moganeros, ¿no?, se preocupan de que los turistas estén contentos y estén satisfechos, y si tienen un problema lo intentan ayudar, ¿no? La policía local del municipio, pues lo mismo, ¿no? Es una cosa entre todos, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? En el municipio de Mogán somos muy solidarios y esa es una de las cosas buenas que tiene, es hacer cosas como estas, ¿no? Porque lo que se percibe de los profesionales del taxi en Mogán, que van uniformados, coches de alta gama, coches súper limpitísimos respecto a otros municipios. Por ejemplo, no quiero desprestigiar al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, pero aquí los taxistas no están uniformados, con lo cual Mogán, a ser un municipio turístico, es importante, ¿no? Sí, bueno, el municipio de Las Palmas también se le considera turístico. Sí. Bueno, allá cada uno entiende las formas y las normativas que tiene que aplicar, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Yo he hablado con algunos taxistas y ellos lo ven bien, ¿no? Que estén uniformados, que estén bien, que cumplan con las normas, dar un servicio de máxima calidad, ¿no? Y que creo que incluso hasta los taxistas del municipio se han llevado algún que otro galardón en el sentido del buen servicio y las prestaciones que dan a los usuarios, ¿no? Ahora, desde el punto de vista marítimo, se está pescando mucho Mogán, porque ahora es una época buena de pescado o de atún. Bueno, yo creo que lo de la pesca es complicado en muchos aspectos, pero bueno, depende de la época del año. Bueno, pues está la parte cuando se coge el atún, que es que es la época que más se escucha, ¿no? Al guineguín en ese sentido, ¿no? Esperemos que este año tengamos una buena campaña de atunes, que es importante, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, compañero, por estar aquí esta noche. Gracias. Gracias a ti, Mariana, y siempre es un placer estar aquí en Canal 13 Digital. Pues nada, recordar que la entrevista del compañero Carlos Pineda también será emitida a través de las redes sociales, como es el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria.